We have a very special guest from Hungary. Tenemos un invitado muy especial que les queremos presentar. Ha estado ansioso detrás de cámaras para poder estar el día de hoy con ustedes. Denle un fuerte aplauso a nuestro invitado Laszlo, por favor. Please, everyone, give him a round of applause through your comments for our special guest, Laszlo. Laszlo, how are you doing today? Buenos días, Dixon. Thank you for the invitation. Everything is good. Everything is fine. Thank you. Muy buenos días, DXN. Muchas gracias por la invitación. Todo está de maravilla. Muy bien todo el día de hoy. Okay, Laszlo, we can go ahead and get started with our presentation. Our founder had so much advice to give us, and it was such a great message. So we are looking forward to your training. Once again, thank you for being here. Laszlo, estamos muy emocionados de poder tenerlo el día de hoy a usted con nosotros. Nuestro fundador tuvo un mensaje maravilloso que quiso compartir con nosotros y ahora es tiempo de que podamos tener este entrenamiento. Así de que, Carlos, te voy a pedir de favor si puedes poner la presentación. Okay, Carlos is going to start showing us the presentation, but while he gets it up and running, Laszlo, tell us a little bit about where you are right now. What time is it over there where you're greeting us from? Yeah, now I'm in Hungary. I'm living two different places. I'm living in Hungary and I'm living in Dubai too, in the Middle East. But now I'm in Hungary, and now it's 3 a.m. But 3 a.m. But it's okay. So I'm free, and it's about 6 hours later. I will take the other presentation in Hungary in online too. So the time is really comfortable for me. It's no problem, and I'm really excited because I can share my experience about the DXM business. So, el señor Laszlo ahorita está en Hungaria, ¿verdad? Y él está viviendo en dos lugares, está aquí y está en Dubái. Así de que en este instante, allí son las 3 de la mañana. Imagínense eso, las 3 de la mañana. Pero el señor Laszlo no tuvo ningún problema de poder estar el día de hoy con nosotros, así de que denle un fuerte aplauso por estar aquí el día de hoy. Y por supuesto, Laszlo, I have a very special person here that's greeting you from the comment section, which is our Crown Ambassador, Alma Zaragoza. She says that it's a pleasure to hear from you, Laszlo. Good morning, Alma. Perfect. So we're going to go ahead and get started on the presentation. Vamos a ir empezando con esta presentación. Así de que agreguémoslos a la pantalla. Okay. So first of all, as you see the background picture, you know, the watch, I think the key point is very simple. How to use the limited time you have effectively. This is the main point. Como pueden ver, la imagen de fondo es el reloj, ¿verdad? En nuestra taza de café. Y el punto aquí es muy importante. ¿Cómo pueden usar su tiempo limitado en un modo eficaz para obtener los mejores resultados? So if you can use your limited business time more effectively, you can be more successful and more faster. Si puedes usar tu tiempo de negocio eficazmente, vas a poder ver los resultados mayores en estos tiempos. Because this is a network marketing industry, you haven't any boss. So your own focus is really important. En esta industria del network marketing no tienes a ningún dueño, a ningún jefe. Entonces, el poder controlar o ser productivo con tu tiempo es muy importante. Next slide, please. First of all, I would like to talk a little bit, how valuable is this business opportunity. Y por supuesto, antes de empezar, me gustaría hablar un poco de qué tan valiosa es esta oportunidad de negocio. Of course, most of the people join the network marketing industry because they want to make money. Y por supuesto que mucha gente se unió a esta industria del network marketing porque querían generar ingresos. But of course, the money is really important. It is not a question. Y por supuesto que el dinero es muy importante, eso no es ninguna pregunta. But the time is most valuable. Pero el tiempo es lo que es más valioso. I joined the DXN because I want to be free. Yo me uní a DXN porque yo quiero ser libre. I want to be totally free. Yo quería ser completamente libre. I want to
control my time. Yo quiero controlar mi tiempo. And now I can say I'm free Y ahora puedo decir que soy libre because I have a passive income. porque tengo ingresos. So no needed my action, but my bonus is coming. Y sin dejar mis acciones, no necesito tomar acción, ¿verdad? Pero mi bonus aún me va a llegar. You know, I use the products and my bonus is coming. That's it. Yo voy a usar el producto y aún así me va a llegar mi bonus. Of course, it is not a free money. The first 6 years, first 7 years, I work extremely hard. Y por supuesto que no es dinero gratis. Los primeros 5 a 6 años yo trabajé bastante. But I really enjoyed it. Pero por supuesto que lo disfruté. So I joined the DXN 13 years before. So yo me uní a DXN hace 30 años. But the last 6 years is no needed to work. Pero los últimos 6 años yo no he tenido que trabajar. Of course, I do something because I'm an ambassador. So I try to help the people and I share my experience. But no needed the work day to day. Pero por supuesto que aún hago algunas cosas, apoyo a mi gente, apoyo en las transmisiones, pero yo no tengo necesidad de aún trabajar. 13 years before, when I joined the DXN, I imagined something, how big this opportunity. 13 años atrás, cuando yo me uní a DXN, yo me visualicé lo que quería en esto. But honestly, I couldn't imagine it. This opportunity is much bigger than I thought 13 years before. Y honestamente yo no me lo pude imaginar, porque esta oportunidad es mucho más grande de lo que yo me imaginaba antes. 5 years later, when I reached the Crown Ambassador level, I thought how big this opportunity. Y 5 años después, cuando yo llegué al rango de embajador Corona, pensé, qué grande es esta oportunidad. But today, I have to say, when I reached the Crown Ambassador level, I couldn't see how big this opportunity. This opportunity is much bigger than I can imagine now too. Cuando llegué a embajador Corona no veía qué tan grandiosa era la oportunidad, pero el día de hoy la veo. Veo qué grande es esta oportunidad. Because do you know why? 2 things. One thing, the product. Porque ¿sabes por qué? Una de las cosas es el producto. Because the product is working without the business opportunity. Porque el producto está funcionando sin la oportunidad de negocio. So most of the members buy the products because the products, not because the qualification. Muchos de los miembros compran el producto por la calidad del producto, no por calificar. So the product is simply amazing. It's working without my pushing. El producto es maravilloso, está funcionando sin que yo lo esté empujando. And the next one is a marketing plan. Y la siguiente ventanilla es lo que es el marketing plan. I studied all of the MLM company marketing plans before I joined the DXN. Estudié todos los planes de mercadeo que tenían las otras compañías antes de que pudiera ingresar a DXN. Nobody sponsored me. I choose the DXN. Nadie me patrocinó a mí. Yo escogí DXN. Because this marketing plan is the best. Porque este plan de mercadeo es el mejor. Because it's no requirement. Porque no hay requisitos. You have to buy only 100, 300 PV and you can get your passive income. Porque solo tienes que comprar tus 100 PV, 300 PV y puedes acumular tus ingresos. It is not available any other MLM company. Y no está disponible en ninguna otra compañía de mercadeo. It's amazing. Es maravilloso. So let's see how working my business and what is my experience. Next slide, please. Así de que vamos a ver cuál ha sido mi experiencia en este negocio. So the first question is, what is your product? La primera pregunta es, ¿cuál es tu producto? So if you want to share the information about this business opportunity or about the products,
you have to make a decision. What is your product? Y si quieres compartir esta oportunidad de negocio, esta oportunidad de producto, necesitas hacer esta decisión y saber qué es tu producto. So many times I ask the leaders, what is your product? What do you sell? Muchas veces yo le pregunto a los líderes, ¿cuál es tu producto? ¿Qué es lo que vendes? And I got many different answers. Y obtuve muchas respuestas diferentes. The many members told me, Laszlo, I sell healthy coffee. Laszlo, I sell a great business opportunity. Laszlo, I sell the financial freedom. Y muchas de estas respuestas eran, Laszlo, yo vendo un producto. Laszlo, yo vendo libertad financiera. Yo vendo tu propio negocio. Of course, it's nice. It's not so bad. Y por supuesto que es bonito, no es tan malo, ¿verdad? But my product is totally different. Pero mi producto es algo completamente diferente. So when I joined the DXN and I started the business, the product was that I sell, you can do it. Cuando yo empecé con DXN, las herramientas que yo vendía era simple. Tú lo puedes hacer. So when I met the new prospect, every time I focus, the new prospect understand he can do this business. Así de que cada vez que yo conocía a un prospecto nuevo, cada vez que implementaba este enfoque, el prospecto podía entender el negocio. It was my product when I started. Era mi producto cuando yo empecé. It was my product, it's maybe 10 years. Y aún sigue siendo mi producto después de 10 años. But now my products, what I sell, it's different. Pero ahora mi producto, lo que vendo, es diferente. Now my products, when I talking about this opportunity, that I sell the time, the free time. Ahora mi producto, lo que vendo, es el tiempo, la libertad del tiempo. Because the time is more valuable than the money. Porque el tiempo es mucho más valioso que el dinero. I know many rich people. Yo conozco a bastante gente de dinero. Of course, you know many rich people. Y por supuesto que ustedes conocen a bastantes personas de dinero. But most of the rich people, they are not free. Pero muchas de estas personas ricas no son libres. They haven't time. No tienen tiempo. They are too busy with their business. Están demasiados ocupados con su negocio. So they are rich, but their money is not valuable because they are not free. Así de que están ricos, pero su dinero no es valioso porque no son libres. So when I'm talking about this business opportunity, my main point, the free time. Así de que cuando yo hablo sobre esta oportunidad de negocio, mi punto principal es la libertad del tiempo. Because I think after the health, this is the more valuable thing. Porque lo que es más importante, lo más valioso es esto. And this thing is not available many industry. Y la cosa es que no estés disponible para cada industria. So I try to understand is how working the human mind. Y yo traté de entender cómo es que nuestra mente funciona. And I saw 3 really important questions. Y vi 3 preguntas muy importantes. So my experience when I talk about the new prospect mind, these 3 questions, the most important. Cuando yo hablo sobre la mente de un prospecto nuevo, tengo 3 preguntas muy importantes para este prospecto. And you have to know it's really dangerous because it's many times the new prospect wouldn't like to talk about these 3 questions. Y tienes que entender que estas preguntas son muy peligrosas porque muchas de las veces estos prospectos nuevos no quieren hablar sobre estas preguntas. But these 3 questions in their mind. Pero estas 3 preguntas en su mente. And if I cannot answer
these three questions, they wouldn't like to join. They wouldn't like to start to do this business. Y si yo no puedo responder a estas 3 preguntas, ellos no van a querer hacer parte de este negocio, no van a querer unirse a este negocio. So let's see the first most important questions in the new prospect mind. Así de que vamos a ver la primer pregunta más importante en estos prospectos. Next slide, please. You know, the most important questions, the risk. La pregunta más importante es el riesgo. You know, it's, where is my risk? What is the risk? Lo primero que te vas a preguntar es, ¿cuál es mi riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Every human mind is working same in the MLM industry. Cada mente de cada humano funciona igual en el mercadeo de redes. You know, most of the people has a bad experience, others opportunity. Muchas personas tenemos experiencias muy malas en estas industrias. And of course, they're really afraid the risk. Y por supuesto que le tienen miedo a estos riesgos. So the first focus point, I have to solve this problem, no risk. Así que el primer enfoque de este punto es, tengo que resolver este problema del riesgo. Okay, no need to talk about the new prospect, but I have to talk about it. No necesito hablar sobre el prospecto nuevo, pero sí tengo que hablar sobre esto. You know, I really like the DXN business because I can be honestly every time. Y les puedo decir, sinceramente me gusta el negocio de DXN porque siempre puedo ser sincero todo el tiempo. You know, if somebody is coming and I can say, I know what is in your mind. Puedo decir, ok, esta persona viene hacia mí y ya te puedo decir lo que ellos están pensando. You're afraid about your risk. Tú tienes miedo al riesgo. But the good news is, the risk is not available here. No risk. Pero la buena noticia es que el riesgo no está disponible aquí. No hay riesgo. No needed any investment. No necesitas invertir. You know, you cannot lose anything. No puedes perder nada. Okay, so next slide, please. What is the next question? La siguiente pregunta. You know, is it working? Are you sure is it working? ¿Está funcionando? ¿Estás seguro que está funcionando? You know, the new prospect has many bad experience, you know, many cheating company. El prospecto nuevo tiene muchas experiencias malas con muchas compañías. So, of course, it is working. It is not a question. Y por supuesto que le decimos que está funcionando. Esto no es una pregunta. You know, it's 29 years, more than 10 million satisfied customers. It is not a question is working or not. Y por supuesto que esto no es una pregunta si está funcionando o no, porque está en más de 29 años y más de 10 millones de distribuidores. Esto ya no es una pregunta si funciona o no. We have many facts in our hands. Tenemos muchas respuestas en nuestras manos. Okay, so it is not a question. Así de que no es una pregunta. So I really like, I have to say, I know what is in your mind. Y me encanta poder decirte que yo sé lo que está en tu mente. Maybe you are thinking it's not working. Y quizás estés pensando, es que no está funcionando. But the good news is I have to show why you can be sure it is working. Pero la buena noticia es que yo te puedo enseñar por qué sí está funcionando. It is working all over the world. Está funcionando todo a través del mundo. The last 13 years, I was more than 50 different countries with the DXN. And I saw it's working. En los últimos 13 años, yo he estado en más de 50 países con DXN y les puedo asegurar que está funcionando. And the third question is, next slide, please. Y la tercera pregunta sería, can I do it? ¿Lo puedo hacer? This is the most challenges question.
Esta es la pregunta más difícil que te puedes hacer. You know, my experience is if you are the best and if you do everything well when you are talking about the new prospect, it is nothing if the new prospect cannot imagine after the conversation, yes, I can do it. Y la cosa es que aunque tú sepas que eres el mejor y que este prospecto ya le has hecho entender todas estas preguntas, si el prospecto no puede visualizarse, imaginarse que él lo puede hacer, no lo va a poder hacer. How can I show it? You can do it. ¿Cómo te puedo enseñar que tú lo puedes hacer? You know, our situation is really simple, really easy. Nuestra situación es muy simple, muy fácil. You can share the stories. Tú puedes compartir las historias. Many successful stories available in the DXN history. Hay tantas historias de logros, de todo lo que han logrado en esta industria de DXN. So you have to study the DXN history and you can find many amazing stories. Así de que tienes que estudiar la historia de DXN y vas a poder encontrar muchas historias de éxito. I would like to share with you my most important story. A mí me encantaría compartir con ustedes mi historia más importante. Before I joined DXN, I was an entrepreneur. Antes de que yo empezara con DXN, yo era mi propio dueño de negocio. I had a small company with 15 employees. Yo tenía una compañía muy pequeña de 15 empleados. The company is working very well, but I have a big problem. La compañía estaba funcionando de maravilla, pero yo tenía un problema muy grande. I was not free. Yo no era libre. Every day, I was the first person who arrived my office, and I was the latest one who left my office. Todos los días yo era la primera persona que llegaba a mi compañía y era la última persona en irme de mi compañía. But because my business is working very well, I knew many successful people. Y porque mi negocio estaba funcionando tan bien, yo conocía mucha gente exitosa. So when I started my DXN business, of course, I share this opportunity, I share my vision with everybody. Y por supuesto, cuando empecé esta carrera con DXN, yo compartí mi visión, yo compartí esta oportunidad de DXN con todos. Of course, most of the people told me, Laszlo, forget it, these are stupid things. Y por supuesto, muchas de las personas me dijeron, Laszlo, olvídate de esto es algo estúpido. Nobody wants to buy coffee with mushroom in Europe, so it is not a good idea, forget it. Nadie quiere comprar un café con un hongo en Europa, no es una buena idea. So I got lots of no. Así de que yo compré bastante. But few really successful people join under me. Pero muy pocas personas exitosas se unieron debajo de mí. So I told myself, Laszlo, your life is solved. Así de que yo me dije a mí mismo, Laszlo, ya se acabó tu vida. Do you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? Nothing happened. Nada pasó. So they only joined, but they didn't do anything. Ellos solo se unieron, pero no hicieron absolutamente nada. But do you know who built the biggest turnover business, DXN business under me? Pero ¿sabes quién hizo el negocio más grande de DXN debajo de mí? The Simply bus driver and his wife, who was the Simply nurse. Una simple persona que manejaba un autobús y su esposa, que era una enfermera. You know, our turnover, 30% until now, is coming from their business. Les puedo decir que 30% de mis ganancias, de nuestras ganancias en equipo, viene de su negocio de ellos. You know, Simply bus driver. Una persona que maneja un autobús. Nothing special education. Nada de educación especial. So when you are thinking you can do this business or not, please think about the bus driver can do this
you can do this too. Así de que cuando te preguntes si puedes hacer este negocio sí o no, imagínate a esta persona que manejaba el autobús. Si él lo puede hacer, tú lo puedes hacer. It's only one story. It is only one story. Esto es solamente una historia, But we have lots of crazy story, unbelievable story. pero tenemos bastantes historias locas, historias que ni podemos creer. You can share it. Tú la puedes compartir. So if you can solve these 3 questions, the Sí. new prospect can start. Si tú puedes responder a estas 3 preguntas y ayudarles a ellos a responder, este prospecto nuevo puede empezar. Next slide, please. So, I spend lots of time, I analyze is what happening in my business. Yo tomo bastante tiempo. A mí me gusta analizar lo que está pasando en mi negocio. And I saw a really dangerous thing. Y yo vi algo muy peligroso. Is many people join the business and they are really enjoying the DXN family. Mucha gente se une al negocio y piensa que ya se unió a la familia de DXN. They use the product, they want to make money, but they cannot. Usan el producto, quieren generar ingresos, pero no lo logran hacerlo. They are really excited about the DXN. Están muy emocionados sobre DXN. But the result is nothing. Pero los resultados es nada. So I try to understand why happening this. Entonces intento entender por qué está pasando esto. And the answer is really simple, because it's not available real action in this business. So they are only inside the business, but they didn't do this business. Y la respuesta es muy simple, porque no están accionando. Son parte de este negocio, pero no están haciendo el negocio. And I try to understand why. Intento entender por qué. They know this business opportunity is amazing, but they didn't do it. Saben que esta oportunidad de negocio es maravillosa, pero aún así no la están haciendo. It is a really hard question. Es una pregunta muy difícil. But now I'm happy because I know the answer. Pero ahora estoy muy feliz porque ya sé la respuesta. I know they don't do this business because they didn't find the way how can they enjoy what they have to do. Y la razón por la que no hacen este negocio es porque ellos no han logrado entender cómo es que pueden disfrutar lo que están haciendo para generar estos ingresos. It's a huge misunderstanding. Es un malentendido muy grande. So when I realized this one, I teach my network, you have to find your own way. Cuando me di cuenta de esto, yo le enseñé a mi red que tienen que encontrar su propio modo. And the most important thing is you have to find your own way that you can enjoy. Y lo más importante es que tú tienes que encontrar el método que te guste más a ti. Because if you enjoy what you have to do, you want to do this business every time. Porque si en verdad encuentras placer en hacer lo que estás haciendo, vas a querer hacer este negocio todo el tiempo. But the good news is, no rules. Y lo bueno es que no hay rumores. We are a real company with real products. Somos una compañía real con un producto real. No needed any shortcut. No necesitamos de de una carretera más pequeña. You can share your passion. Tú puedes compartir tu pasión. You can use your own way. Puedes usar tu propio método. I really want to be free. Yo sinceramente quiero ser libre. But it is not a result. It is not a final station. I want to be free when I do this business from the first step.
Pero esto no es mi meta final, sino que quiero ser libre desde que empiezo a hacer este negocio. So when I started the business, nobody told me, Laszlo, you have to do this, you have to do this. Cuando yo empecé este negocio, nadie me dijo, Laszlo, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. So I create my own presentation Así que creé mi propia presentación, without any rules. sin ninguna reglas. So I never talk about the Ganoderma. Así de que nunca hablo sobre el ganoderma. I never hold any product presentation. Nunca hago una presentación de producto. I never draw any circle and I never talk about the marketing plan really deeply. Nunca entro a un círculo de personas y hablo sobre el plan de mercadeo muy a detallado. Not because it's not good, No porque no sea bueno, because I don't like it. porque no me gusta, I don't like to talk about it. porque no me gusta hablar sobre ello. Of course I know the Ganoderma is the best, the spirulina is the second best. Of course I know it. I use it. Por supuesto que sé que el ganoderma es lo mejor y que la espirulina es lo segundo mejor en este mundo. Yo lo sé, yo lo uso. But I don't like to talk about it. I'm not a Pero, doctor. I'm not a natural healer. pero no me gusta hablar sobre ello. Yo no soy un doctor, yo no soy un naturista. So I built my Corona Ambassador business only with two products. So, yo crecí mi negocio de embajador Corona con tan solo 2 productos. One is the coffee. Uno es el café. And because after I start the business, I realized not everybody drinks coffee. Y después de que empecé mi negocio me di cuenta que no todos toman café. And I saw the really nice statistic. Y vi unas estadísticas muy bonitas. You know, the adult population, more than 95% take a sugar every day. La población más de 95, o población, perdón, la población más de 95% toman azúcar. So my second product was the soap. Así que mi segundo producto fue el jabón. So don't drink coffee, no problem, because maybe he take a sugar. Y si alguien no toma café, no te preocupes, se va a bañar, así de que le promovemos el jabón. Only 2 products, no more. Solamente 2 productos, no más. And everybody understand what is the coffee and what is the soap. Y todos entienden qué es el café y qué es el jabón. This is more effectively than when I talk about the Ganoderma, because most of the people never heard about it. Y esto es más eficaz que si hablo del ganoderma, porque mucha gente ni sabe qué es el ganoderma. Okay, so I create my own presentation, but the main point, I want to enjoy it. Así que creé mi propia presentación, pero el enfoque mayor es que yo lo quiero disfrutar. And if I enjoy what I have to do, I want to do this every time. It is not a question, because it's a fun. Y si disfruto lo que voy a hacer, lo voy a querer hacer todo el tiempo. No es ninguna pregunta, me va a gustar hacerlo. So if you like to talk about the Ganoderma, you can be more faster Corona Ambassador than me. Así de que si te gusta hablar del ganoderma, quizás sí te conviertas en el embajador Corona más rápido que yo. Okay, so please create your own presentation. Así que por favor, creen sus propias presentaciones. And only one rule. Y solamente una regla. You have to enjoy it. Lo tienes que disfrutar. So the most important thing, if you want to be successful in the DXM business, you have to enjoy what you have to do. Y lo más importante, si quieres ser exitoso en el negocio de DXN, es que tienes que disfrutar lo que estás haciendo. So, you know, I don't use any techniques when I talk about this business. Yo no uso ninguna estrategia cuando hablo sobre este negocio. Next slide, please. I use only one really important method. Yo uso un método muy importante. You know, I calling it's a preventive objection handling.
Y este método es, give me one second, my Spanish did not prepare me for this word. Les voy a buscar a lo que se refiere en español nuestro embajador Corona. Es un método donde van a aprender sobre las objeciones, ¿verdad? Cuando van a dar una objeción sobre el producto. Okay, so I will explain it. So, when you are talking with the new prospects, Cuando estás hablando con los prospectos nuevos, of course, you will get lots of no. por supuesto vas a agarrar a bastantes personas que no funcionan. And you will get many objection. Y vas a agarrar bastantes objeciones. It's good because if you get the objection, you can solve it. Pero es bueno, porque si te dan una objeción, vas a poder resolverlo. But the most dangerous thing, because when the new prospect didn't talk about their objection. Pero es bueno porque cuando el prospecto nuevo va a aprender a hablar sobre esta objeción, Because you cannot solve it. porque tú no lo puedes resolver. So my strategy is, when I get the objection, I write it. Así que mi estrategia es, cuando yo recibo una objeción, la escribo And I collect all objection. y colecto todas las objeciones. And because I'm doing lots of meeting with new prospect, I can see what is the most important objection. Y cuando estoy haciendo bastantes juntas con prospectos nuevos, puedo ver cuáles son las objeciones que más he tenido. And if I see, for example, one objection is happening really often, I can imagine most of the new prospect mind is same objection. Y si puedo ver que una objeción está pasando repetitivamente, me puedo imaginar que muchos de los prospectos nuevos van a tener esta misma objeción. And I have to talk about it without any question, so I'm calling it preventive objection handling. Y tengo que pensar en esta objeción sin tomar más tiempo sobre ello, ¿verdad? Sin analizarlo tanto. Entonces, por eso es que le llamo manejo preventivo de objeciones. So this is my personal prevention. Así de que esta es mi prevención personal. So let's see a really simple example. Así de que vamos a ver un ejemplo muy simple. It's many people has a objection about the price. Mucha gente tiene una objeción sobre el precio. Okay, many people thinking about the DXM products is expensive. Mucha gente piensa que los productos de DXN es caro. Of course, if somebody say, Laszlo, this product is expensive, I can solve it. Y claro que si una persona me dice, Laszlo, este producto es caro, yo lo puedo resolver. But the challenge is if somebody didn't talk about it, so it's no objection about the price. Pero el problema es, si nadie dice algo sobre el precio, no hay objeción sobre el precio. Because in their mind, it's available, it's expensive. Porque en su mente está disponible, está caro. But because they didn't talk about it, I cannot solve it. Pero como no lo mencionaron, yo no lo puedo resolver. So what is my job? ¿Cuál es mi trabajo? I have to prevent about the price question. Tengo que prevenir sobre esta pregunta del precio. So my strategy is, I every time talking about the price. Mi estrategia es, evito hablar sobre el precio. Talking about the price without any question. Perdón, dice que habla sobre el precio sin ninguna pregunta. So I say, I know what is in your mind. Así de que les digo, yo sé lo que está en tu mente. I'm sure you are thinking this coffee is expensive. Estoy seguro que estás pensando que este café está caro. When I say it, it is a big surprise for the new prospect, of course. Y cuando lo digo, por supuesto que el prospecto nuevo se sorprende. But they can feel
I am in their side. So we are together. Pero ellos sienten que yo estoy de su lado, por eso tenemos esa conexión And they can trust me y me pueden tener esa confianza, because they understand, I understand it's what is their problem. porque ellos entienden que yo entiendo cuál es su problema. So let's see it's how working. Así de que empezamos a trabajar. So I'm okay. I know you are thinking this coffee is expensive. Y les digo, ok, yo sé que estás pensando que este café está caro. Yes, you are right. Sí, tienes razón. This coffee price is higher than other coffee price. Este precio del café está más alto que otros precios del café. But you have to know one thing. Pero tienes que saber una cosa. The benefit that this coffee can give you is much higher than the price difference. El beneficio que este café te puede dar es mucho más grande que la diferencia de precio. Because it is not a simple coffee. Porque no es un café simple. You know, it's, for example, somebody has a stomach problem. Por ejemplo, alguien tiene un problema de estómago. You know, start to drink this coffee and this coffee solve the stomach problem. Empiezan a tomar este café y luego este café les va a ayudar con su problema estomacal. It's not a promise. You know, we are here more than 30 years, so it is a true thing. It's working. It's maybe for everybody. No es una promesa, es simplemente que hemos estado aquí por más de 30 años y vemos cómo es que le está ayudando a bastante personas. Sabemos que es eficaz. So somebody try this coffee, of course, they can feel the difference. So, cuando alguien prueba este café, por supuesto que van a sentir la diferencia. So before the try, of course, this is a natural. They are thinking this is expensive. Y antes de que lo prueben, por supuesto que van a pensar que este café es caro. But after, when they feel the benefit, the price is not a question. Pero después, cuando pueden sentir los beneficios de este café, el precio ya no es un problema. So my experience, don't afraid talking about the price. Así de que en mi experiencia, no tengas miedo de hablar sobre el precio. Because we can be really prude our products. This is really valuable products and this is cheap. Porque le podemos quitar el valor a nuestro producto. Y estos productos son de alta calidad y con mucho valor. Okay. And the people cannot lose anything. Please try the coffee and you can feel the difference. Y la gente no va a perder absolutamente nada. Solamente que prueben el café y van a sentir la diferencia. You know, my favorite sentence when I'm talking about this opportunity, the next one, Mi oración favorita cuando estoy hablando sobre esta oportunidad, you know, no needed to believe me. Please try the products and believe your experience. no necesitas creerme a mí. Simplemente prueba el producto y crea tu propia experiencia. No needed to believe me. Try. Only try it. No necesitas creerme. Simplemente prueba el producto. You know, if somebody use first time the soap, you know, the first washing can, everybody can feel the difference. This is different soap. Cuando alguien usa el jabón por primera vez, van a sentir la diferencia. Cualquier persona puede sentir la diferencia cuando usa el jabón. I know this is working for many skin problems. Y yo sé que esto les está funcionando a muchas personas para muchos problemas de la piel. But don't believe me. Please try it. It's only one soap. Pero no me creas a mí, simplemente pruébalo. Es simplemente un jabón. So this is really important method. And I use it every time. And every time I'm talking about the most important objection that I found in my experience. Así que este es un método muy importante y es el método favorito que yo uso. Cada vez que voy a patrocinar a alguien, trato de usar este método de manejo preventivo de objeciones. So please collect your objection.
And after, use this technique if you like. Así que colecta todas las objeciones que te han dado y después de eso, por favor, usen este método si es que les gusta. Next slide, please. I'm sure you heard about it. The network marketing business is a storytelling business. Y por supuesto que estoy seguro que han escuchado que las redes de mercadeo es un negocio de historias. You know, the storytelling is a special skills, so you have to learn it. Contar una historia toma bastantes técnicas, así de que las tienes que aprender. You know, I read many books about the storytelling. Yo he leído bastantes libros de cómo poder contar una historia. I went special trainings about the storytelling because I want to be better storyteller. Yo fui a bastantes entrenamientos para poder aprender cómo contar una historia. Yo quería hacerlo mejor en esto posible. Now I create the workshop for my members about the storytelling because it's really important in our business. Y yo creé un entrenamiento para mi network de lo que es poder decir una historia, porque es algo muy importante en esta industria. And as I told you, it's many amazing story available in the DX and history. Y como te he dicho, hay muchas historias disponibles en la industria de DXN. And you can collect it. Y tú las puedes colectar. You have to create your story bank, not with your own story only, everybody's stories. Tienes que crear tu banco de historias, no solamente con tu propia historia, pero sino con la historia de todos. You can use my story, you can use the bus driver's story, you can use everybody's stories. Puedes usar mi historia o puedes usar la historia del que manejaba el autobús. Puedes usar la historia de quien sea. And you can share it. Y la puedes compartir. Because you have to know it's one really important rule. Porque tienes que saber que hay una regla muy importante. The new prospect, after the first meeting, after 1 week, 2 weeks, they cannot remember what is the Ganoderma, is how working the marketing plan. Tu prospecto nuevo, después de un día, de dos semanas, 3 semanas, no van a recordar cuál es el plan de mercadeo. But they can remember the stories that you share it. Pero sí van a recordar las historias que les compartiste. So my suggestion is you can collect a story bank. So, mi sugerencia es que colectes esas historias para tu banco de historias. So the next one is, next slide, please. Okay, now you know everything. So only one thing is important. You have to planning for every day. Así de que ahora que ya sabes todo esto, necesitas saber algo muy importante. ¿Cómo es que vas a planear para tu día? You know, it's many members come to me from my team and they told me, Laszlo, sorry, my business is not working. Please help me. Muchos miembros de mi red vienen y me dicen, Laszlo, discúlpame, pero mi negocio no está funcionando. Por favor, ayúdame. I really want to make money. I work extremely hard, but my business is not working. Sinceramente quiero crear estos ingresos. Estoy trabajando mucho, pero mi negocio no está funcionando. My answer is really special. Y mi respuesta es muy especial. I'm sorry, I cannot help you. Discúlpame, pero yo no te puedo ayudar. I cannot help you because your request, it's really general. No te puedo ayudar porque lo que me estás pidiendo de mí es muy general. So I really want to help you, so I have a small request. Sinceramente te quiero ayudar, por eso te voy a pedir algo. Please come back to me 1 week later. Por favor, regresa y ven a verme una semana después. And please tell me what happened in the last week. Y cuéntame qué es lo que ha pasado en esta última semana. And if you share with me what happened in your DXM business in the last week, I definitely can help you. Y si compartes conmigo lo que ha pasado en tu negocio de DXN por la última semana, efectivamente te voy a poder ayudar. Do you know what's happening? ¿Sabes lo que pasó?
most of the people never come back Muchas de las personas nunca regresan because 1 week later they can see why their business is not working. porque una semana después ellos pueden ver por qué su negocio no está funcionando. Because the last week is nothing happened in this day in their DXM business. Porque la última semana nada pasó en su negocio de DXN. So now if you're thinking your bonus is not enough, Así de que si crees que tu bonus no es suficiente, please check your calendar. What happened in the last week? por favor revisa tu calendario. ¿Qué has hecho en la última semana? And you will see the real answer. Y vas a ver la respuesta sincera. Of course, as I told you, the network marketing industry is a challenging business because you haven't any boss. Y por supuesto te comenté que las redes de mercadeo es un trabajo muy difícil porque no tienes un dueño o un jefe. So you have to control yourself. Tú tienes que aprender a controlarte. So now I would like to share with you the really simple practice. Ahora me gustaría compartir con ustedes algo muy práctico. Next slide, please. So please take your calendar Así que por favor tomen su calendario and please put your calendar when you Y por are favor. free for this business. y por favor coloquen en su calendario cuándo están disponibles para hacer este negocio. So maybe you are not a full-time network builder now. Quizás no seas un network marketer de tiempo completo aún. Maybe you have a job, Quizás tengas un trabajo. but of course, if you want to be successful without outside in your work time, you have to give time for yourself to do this business. Pero por supuesto que si quieres ser exitoso, aunque estés en un trabajo tradicional, fuera de este trabajo necesitas darle tiempo a tu negocio. So please take your calendar and please put your DXM business time, your calendar. Así de que toma tu calendario y pon allí qué tiempos vas a usar para tu negocio de DXN. So now is a Friday in your time. So tomorrow is a Saturday, and maybe you have 5 hours for this business. Para muchos de nosotros esta noche es viernes y mañana será sábado, así de que vamos a decir que vas a poner 5 horas para tu negocio el día de mañana. So please put your calendar tomorrow afternoon from 1 p.m. to 6 p.m. This is your DXM business time. Así de que agrega tu calendario mañana de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Este es mi tiempo para hacer mi negocio de DXN. Because you want to be free. Porque quieres ser libre. You want to be successful. Quieres ser exitoso. So this is the most important for you. How can you use your limited business time? Porque esto es lo más importante para ti. ¿Cómo puedes usar tu tiempo limitado para el negocio a tu ventaja? So every day, please put your DXM business time. If you are only 1 hour, please put there. Así de que todos los días, por favor, agenda tu tiempo que le vas a dedicar a tu negocio de DXN. Y si es 1 hora, también agéndalo. It's no other option. You have to use this time because this is your decision for your DXM business. No hay cualquier otra opción. Esta es. Tienes que tomar la decisión de invertir este tiempo para tu negocio de DXN. And please try to give yourself more business time. Y por favor, intenten de darse más tiempo para su negocio de DXN. 13 years before, when I started this DXM business, our situation was really hard. Hace 13 años, cuando yo empecé este negocio de DXN, nuestra situación era muy difícil. Because the DXM was not available in Europe. Porque DXN no estaba disponible en Europa. No products, no support, nothing. Only my vision, my faith. No había producto, no había apoyo, simplemente era yo y mi visión. And I knew if I cannot be really successful extremely fast,
nobody can believe this business can be working in Europe. Y yo sabía que si yo no me convertía en alguien exitoso en un tiempo rápido, nadie iba a creer que este negocio iba a funcionar. So I did this business 14 hours, 16 hours a day. So yo hice mi negocio de DXN 14 a 16 horas en el día. But it was no problem for me because I'm really enjoying. Pero para mí no fue ningún problema porque yo sinceramente lo disfrutaba. You know, my attitude was the no is no problem for me. It's problem for the new prospect. Mi problema no era que no conocía las cosas, sino que era el problema para el prospecto nuevo. I got a lot of no, Yo tenía bastantes nos, but I know I have to find only 20 people. pero yo sabía que simplemente tenía que encontrar a 20 personas. I have to find only 20 serious people who really want to make money. Tenía que encontrar solamente a 20 personas serias que querían generar ingresos. So finally, I would like to share with you how working the DXM business. Así que finalmente me gustaría compartir con ustedes cómo trabajar su negocio de DXN, Because I'm not sure everybody understands the main point. porque no estoy seguro que todos entienden el punto principal. So next slide, please. The DXM business is really simple, but you have to understand the main point. El negocio de DXN es muy simple, pero necesitas entender el punto principal. So I create the really simple flow chart. Así que creé este infográfica. Okay, so here is your DXM registration. Así que podemos ver que al inicio de esta infográfica está tu registración en DXN. So when you register the DXM, you have two options. Cuando te registras a DXN tienes dos opciones. Could you zoom a little bit? Okay, so two options available. One option, you will be only product, only the customer. So you wouldn't like to build the DXM business. Tu primera opción es que solamente quieres ser consumidor, que solo quieres tomar el producto y no quieres crecer tu negocio en DXN. Today, this part is not interesting for us, so forget it. We focus only that option. Yes, I want to build a DXM business. Esta parte el día de hoy no es importante para nosotros, así de que no nos vamos a enfocar en esto. Nos vamos a enfocar en el lado derecho donde dice que sí, queremos crecer nuestro negocio con DXN. But you know, it's really interesting because if you say, I want to build a DXM business, you have two options too. Y es muy interesante porque si decides crecer tu negocio con DXN, también tienes dos opciones. I do fake work or I do real work. Hago un trabajo no tan bueno donde nada más estoy diciendo que estoy trabajando, pero no lo estoy accionando, o sinceramente acciono y hago este negocio. And I'm really sorry, but honestly, I have to say, most of the DXM members do the fake work. Y sinceramente mis disculpas, pero tengo que decir que la mayoría de los miembros de DXN están con la primera opción de que no hacen ningún tipo de trabajo. You know, only one example. You know, it's now most of the people try to work with online. Un ejemplo, muchas de las personas están tratando de trabajar en línea. So they are saying, I work my business in online. So dicen, estoy trabajando mi negocio en línea. But they are only searching in the Facebook. Pero solamente están buscando en Facebook. All day they are looking what other DXM members do. Todo el día están viendo que los otros miembros de DXN están haciendo. Sorry, I have to say the most dangerous thing for your DXM business, the social media. Y les voy a decir que lo más peligroso para su negocio de DXN son las redes sociales. So my message, just forget it. Así de que yo les voy a decir que simplemente lo olviden. Of course, for example, I use the Facebook. Y por supuesto, yo uso el Facebook. I use the Instagram. Yo uso Instagram. But only few sec. Pero solo por un corto tiempo. If I want to share something, I share.
and that's it. Si quiero compartir algo, lo comparto y hasta ahí. Because when I search the Facebook, this is not a business time. This is the holiday. Porque cuando me meto al Facebook ya no es mi tiempo de negocio, es tiempo de descansar en los días festivos. Okay, so this is not a real work. Así de que no es un trabajo. It is not an online network building. It's a free time. No es mi tiempo de crecer mi network, sino que es un tiempo libre para mí. Okay, so please the next slide, and I would like to show you is how working the real work in the DXM business. Les quiero enseñar cómo es que sinceramente pueden trabajar su negocio en DXN. Please zoom a little bit. So, our job is really simple. We are in the information sharing business. Nuestro trabajo es muy simple porque estamos en la industria donde tenemos que compartir información. Sharing the information with the new prospect. This is our job. That's it. Compartiendo la información con el prospecto nuevo, educándolos. Okay. So if you go back your calendar and if you put your DXM business time in your calendar, you have to know 90% is information sharing and 10% self-developing. So, cuando regreses a tu calendario del tiempo que le vas a dedicar a tu negocio de DXN, tienes que darte cuenta que 90% de tu calendario va a ser que estás compartiendo información, estás educando a tus prospectos o a nuevas personas y 10% de tu tiempo va a ser desarrollo personal. This is the real work. Every other thing is fake work, sorry. Este es como haces tu negocio sinceramente. El resto no te va a funcionar. Okay. 90% information sharing. 90% de información que vas a compartir. And only 10% self-developing. Y solamente 10% de desarrollo personal. So I have to say, maybe you think, okay, but I'm really not educated people, so I want to learn more, so I want to use my business time more than 10% for my self-development. Y entiendo que a veces nos decimos que aún no estamos, no tenemos el conocimiento suficiente, pero si dices que quieres usar tu tiempo del calendario más del 10% para el desarrollo personal. Sorry, if you say this one, I have to say, sorry, it's fake work. Discúlpame, pero te tendría que decir que esto no te va a funcionar. Okay, you can be creative. Tú puedes ser creativo. So maybe now you have a job. Así de que quizás ahora tienes un trabajo. And maybe every day you travel your workplace and go back more than 1 hour. It's happening. Y quizás todos los días estás manejando o viajando a tu trabajo por más de 1 hora. So only 1 hour or more, only the traveling time. Y simplemente 1 hora o más estás usando para viajar. It's totally wasting time. Estás perdiendo el tiempo. My question is, how can you use it? Mi pregunta es, ¿cómo lo puedes usar? This 1 hour is not in your business time. Esta hora no está en tu tiempo de negocio. But you can use this time for your self-development. Pero puedes usar este tiempo para tu desarrollo personal. You can listen training videos. You can read books if you use the bus or train, not driving, but you can listen, you can learn. Puedes escuchar audiolibros o puedes leer un libro si es que estás usando una transportación pública. Puedes aprender. Este va a ser tu tiempo de desarrollo personal. You know, I travel a lot. I spend a lot of time in the airport and in the plane. Yo viajo bastante. Paso mucho tiempo en el aeropuerto o en el avión. It can be wasting time. No puedes estar perdiendo el tiempo. But not for me. Pero no para mí. Because before the traveling, I download my iPad, many training videos, more than the traveling time, and I'm learning and learning and learning.
porque antes de que empiece a viajar, voy a descargar entrenamientos en mi iPad y voy a descargar cosas que van a tomar más que mi viaje, porque así durante el viaje voy a estar aprendiendo y aprendiendo. Because the main point, how can I use my time? Porque el punto principal es cómo puedo usar el tiempo a mi ventaja. Could you zoom a little bit the slide? So 90% information sharing, 10% self-development. 90% es compartir información y 10% es el desarrollo personal. And if you use this method seriously, of course, your team is growing. Si usas este método en un modo eficaz, tu equipo va a crecer. And of course, you have to support your network. Y por supuesto, tienes que apoyar a tu red. And now we arrive the most dangerous thing in your DXM business. Y ahora llegamos al punto donde hay más riesgo en tu negocio de DXN. Because you have to know most of the people who join under you, they didn't join because they want to make money. Porque tienes que darte cuenta que muchas de las personas que se unieron a tu negocio no necesariamente se unieron porque quisieron generar ingresos. They are only talking about it, but they are not serious. Solo están hablando sobre ello, pero no lo están tomando en serio. They coming here because they want to steal your valuable time. Vienen y entran aquí porque quieren robarte de tu tiempo valioso. These are hard words, yes? Estas son palabras muy difíciles de escuchar, But it is true. pero es la verdad. You know, your target is really simple. You have to find 20 serious people who really want to make money. Tu meta es muy simple. Tienes que encontrar a 20 personas que quieran generar ingresos seriamente. But how can you find 20 serious people if you spend your limited business time with those people who don't want to make money? Pero ¿cómo es que vas a encontrar 20 personas que tomen este negocio en serio si estás perdiendo tu tiempo del calendario con personas que no quieren hacer el negocio? Of course, you cannot. You cannot find 20 people because you are busy with those people who don't want to make money. Y claro que no las vas a encontrar a estas 20 personas porque estás demasiado ocupado con estas personas que no quieren hacer ingresos. I wouldn't like any misunderstanding. They are great person, but not in this business. No quiero que esto se dé en un malentendido. Son personas maravillosas, pero no son maravillosas en el negocio. You can spend with them your holiday, your free time, but not your business time. Puedes pasar tiempo con estas personas en tus días festivos, en tus días libres, pero no durante tu horario de negocio. So my experience, if you want to be successful in this business, after your team, your network is grown, you have to focus 70% information sharing and only 20% supporting your network. En mi experiencia de cómo me ha funcionado a mí después de que empiezas a compartir el 90% de información, cuando quieres empezar a expandir tu red, ahora tu enfoque va a cambiar. Ahora vas a compartir el 70% de información y vas a apoyar a tu red el 20%. And only 10% self-development. Y solo el 10% va a ser el desarrollo personal. If you are successful, 10% self-development is needing. This is a lifetime job. Si eres exitoso, este trabajo va a ser de por vida. But my experience, the biggest mistake that the DXL leaders can do, they spend more than 20% with their network. Y en mi experiencia, el error más grande que puede hacer un líder en DXN es que inviertan más de 20% de su tiempo en apoyando su red. Okay. More than 20%. It is fake work. Más de 20% es un error. No estás trabajando. Okay.
So now if you're thinking your bonus is not enough, please check your calendar and how many time you spend your existing network and how many time you spend with the new prospect. Así de que si piensas que tu bonus no es suficiente, tienes que analizar cuánto tiempo estás invirtiendo para tu profesión, cuánto tiempo estás invirtiendo para tu desarrollo personal, etc. I know what you are thinking now. Yo sé lo que estás pensando en este instante. Maybe you are thinking the 20% is not enough. Quizás estás pensando que 20% no es suficiente. Yes, the 20% was not enough 20 years before. Sí, por supuesto, el 20% no era suficiente hace 20 años. But now you have a technology Pero ahora tienes la tecnología and you can use it. y la puedes usar. Next slide, please. So, the last maybe 11 years, I recorded my old presentation. Hace 11 años yo grabé mi propia presentación. And I create my YouTube channel, and you can find my YouTube channel more than 400 different training videos. Y yo creé mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube puedes encontrar más de 400 entrenamientos de esos. And more than 20 different languages. En más de 20 idiomas. So, for example, I create the 6-hour start seminar. Por ejemplo, creé un seminario de 6 horas para convertirte en estrella. It is my personal advice. Este es algo personal que hago. So when somebody join under me, Así que cuando alguien ingresa debajo de mí, I told everybody, the first step, you have to check the 6-hour start seminar. les digo a todos, el primer paso es que tienes que revisar el seminario para convertirte en estrella. Take your questions, take your notes, Escribe tus preguntas, escribe tus notas and come back to me, y regresa a mí and I will support you. y yo te apoyaré. Of course, most of the new members never come back, Y por supuesto, muchos de ellos nunca regresan. but it is not my problem. Pero ese ya no es mi problema. It is their problem. Ese es el problema de ellos. They are not serious about to make money with the DXM business. Ellos no están sinceramente involucrados en hacer estos ingresos con DXN. But I'm lucky because I have more free time to find serious people. Pero estoy dichoso porque esto significa que tengo más tiempo libre para encontrar a personas que sí lo quieran hacer. So finally, I would like to share with you my most important rules in my DXM business. Y finalmente, me gustaría compartir con ustedes mi regla más importante en este negocio de DXN. I'm sure you will think it's really dangerous. Y por supuesto van a creer que es algo muy de alto riesgo. But let's see my result. Pero vamos a ver mi resultado. So somebody joined under me. Así de que alguien se ingresó debajo de mí. I tell him or her my principles. Le digo a él o a ella mis principios. I'm really happy because you joined my team. Yo estoy muy contento porque te inscribiste abajo de mí. But you have to know you build your business, not my business. Pero tienes que saber que tú vas a trabajar tu negocio, vas a crear tu negocio, no el mío. So in the future, I never call you. So en el futuro yo nunca te voy a llamar. It's not interesting for me. You do this business or not. Esto a mí no me interesa. ¿Tú haces el negocio sí o no? It's interesting for you. Es interesante para ti. But you can call me anytime. Pero tú me puedes llamar cuando gustes. I am your sponsor and I'm ready to help you anytime. Yo soy tu patrocinador y estoy dispuesto a ayudarte en cuanto tú quieras. You have to call me because this is your responsibility, because this is your business. Tú me tienes que llamar a mí porque esta es tu responsabilidad, este es tu negocio. But I never call you. Pero yo nunca te llamaré. And I do this the last 13 years.
Y yo he hecho esto por los últimos 13 años. And I found really fast 20 people Y así es como encontré a mis 20 personas muy rápido, because I had free time to find them. porque tenía el tiempo libre para encontrarlas. No wasting time with those people who don't want to make money. No perdí el tiempo con esas personas que no querían generar ingresos. So it was my today presentation, and finally I would like to share with you something, my mission. Y esto fue mi presentación de 2 días y finalmente me gustaría compartir con ustedes mi misión. Next slide, please. So now I'm 54 years old. Ahora tengo 54 años And maybe you see, I really enjoy my days and life. y por supuesto que pueden ver que sinceramente disfruto mi vida con DXN. And of course, I really want to enjoy my days and life. Y por supuesto que la quiero disfrutar. Por supuesto que la quiero disfrutar por muchos años más. So I really want to be healthy. Así de que quiero estar lo más saludable posible. And as you know, DXN has a lot of great products. Y como muchos de ustedes ya saben, DXN tiene bastantes productos maravillosos. But the DXN has one product that is contained the most anti-aging natural fruit. Pero el DXN tiene un producto que es lo que contiene el jugo más maravilloso porque ayuda a rejuvenecer, ¿no? O a parar ese envejecimiento. And it's really important not that DXN talk about it. More than 40 different universities did the research all over the world. The content is a noni, the most anti-aging natural fruit in the world. Y no es tan importante de que DXN hable sobre ello, sino que más de 45 universidades hicieron este experimento, estudiaron esto, que es lo que contiene el noni, que es el noni es lo que ayuda mucho al envejecimiento, ayuda a parar el envejecimiento. So the DXN Morinzi content is a noni. Así que el DXN contenido del Morinji es el noni. And the doctors and the natural healer say if you use the 2 tablespoons every day, it's perfect. Y los doctores y los naturistas dicen que si usas 2 cucharadas soperas al día es perfecto. But I want to be sure I have a long life. So this is why from my 50th birthday, I drink every day 1 bottle of Morinzi. Y yo me quiero asegurar que esto sea realidad, ¿verdad? Que voy a rejuvenecer o que me voy a quedar así de joven. Por eso cuando cumplí 50 años, empecé a tomarme una botella de Morinji al día. So from my 50th birthday, I made a decision, and every single day, I drink 1 bottle Morinzi. Y así de que para cuando cumplí mis 50 años, hice la decisión de que todos los días iba a tomarme una botella de Morinji. And I'm really serious about it. Y estoy muy en serio sobre esto. So I hope we have a few minutes. I would like to share with you a story. Tenemos algunos minutos así de que me gustaría compartir con ustedes una historia. So it's today is 1485 day, 5th day. El día de hoy lleva su 1485 día tomando su Morinji. And this is a big challenge. It's never miss any days. Y este es un reto muy grande porque no puedes perderte ningún día. So it's 2 years before we went to the ITSI. 2 días antes habíamos ido al TSI. And it was a cruise. Y era un crucero. And it's of course in the cruise it's not available in the Morinzi. Y por supuesto en el crucero el Morinzi no estaba disponible. So I count how many days the cruise, and I put my luggage every single day 1 bottle. Así de que conté cuántos días iba a ser el crucero y puse una botella por día en mi maleta. So, but the road I drive to the port
but not directly to the port. So first I drove to one city, and after this city, I used the train to the port. So, antes de poder bordar este crucero, tuve que manejar a una ciudad y después de esta ciudad es cuando pude llegar a bordar. And I had one bottle for the traveling day in my car. Así de que tenía una botella en mi carro para el día que iba a viajar a manejar a esta ciudad. But I left one bottle in my car. So when I arrived at the port and I want to drink one bottle, I realized I miss one bottle. Pero por supuesto dejé la botella en mi carro, así de que cuando llegué a abordar me di cuenta que había dejado la botella ahí. But you know, it's Norwegia, it's not available at the Dixon, no Morinzi. So I was really sad because I realized I have to miss one day. Y me di cuenta que en esta región no iba a haber Morinchi, no iba a estar en el crucero, así de que me puse muy triste porque iba a perderme un día. But you know, I never give up. Pero yo nunca me di por vencido. This is not my style. Este no es mi estilo. So, you know, I checked the 7 days. The 7th day later, we will be one port. Así de que revisé que 7 días después íbamos a estar en otro porte. So I asked my son, please send me one bottle in the last port. Así que le dije a mi hijo, por favor, mándame una botella de Morinchi a donde vamos a llegar a nuestro último destino. But you know, it's not possible. So it's not possible you go to the courier company and tell, please send this box to the last port and my father is coming. So it is not a show. Pero por supuesto no era posible que su hijo fuera a esta compañía y decirles, por favor, mándenle esta botella a mi papá en su último destino del crucero. So you have to know one person who living in this city, and you have to know his phone number and the address. So and you can give these data to the courier company. Tienes que conocer a una persona en la ciudad, el dirección y el número de teléfono para que así la paquetería les pueda mandar ese producto. But of course, I didn't know anybody in this city. I never was there. Pero por supuesto que yo no conocía a nadie en esta ciudad, nunca había estado ahí. But you know, I used the Google and I put the Google, who is the port director in this city? Y por supuesto usé Google y busqué en Google quién era el director en esta ciudad. And of course, the Google showed the name, this man, and the Google showed the office address. Y Google me enseñó el nombre de esta persona y la dirección. So I did the next search. I put the port director name and I asked, what is his phone number? Y hice mi siguiente pregunta, ¿cuál era el número de teléfono de este director? And the Google showed it. Y Google me lo dio. And of course, I didn't call him. I only give his data to my son. Y por supuesto que no le marqué, simplemente le di los datos a mi hijo. And my son sent him a bottle of Morinzi. Y mi hijo le mandó a él la botella de Morinzi. I think I cannot lose anything, but I tried. Y yo pensé, no puedo perder nada, pero lo voy a intentar. But when I arrived at the last port, pero cuando llegué a mi último destino, I went to the first security guy and I showed the port director name and I told him, I want to meet with him. Fui a donde estaba el agente de seguridad y le enseñé el nombre del director y le dije, yo lo quiero ir a conocer. And I shared with him the story. Y compartí con él la historia. And he bring me my Morinzi. Y él me trajo mi botella de Morinzi. So the last 5 years, I never miss any single day. Así que los últimos 5 años nunca me he perdido ningún día. And every day I recorded it. Y todos los días lo grabé. So you can check my website, it's dailymorinzi.com, dailymorinzi.com. Así que pueden revisar mi página que es dailymorinzi.com. You can check my YouTube channel. Pueden revisar mi canal de YouTube. You can join my Facebook community, more than 7,000 members there. Pueden Facebook. unirse a mi comunidad de Facebook, que tengo más de 7,000 personas conectadas en esta comunidad. And you can see what's Y tú puedes ver lo que está pasando. Now Dr. Lim is really happy
because the Morinzi sales is increased all over the world. Así de que ahora Dr. Lim está muy contento porque las ventas del Morinzi están incrementando por todo el mundo. We organize many challenge and we drink together. Organizamos bastantes retos y los tomamos juntos. We actually have one right here. Verónica Valderrama, who is a well-known leader, she says that she saw you drinking your Morinzi in the Singapore cruise. Yeah. So in the last 4 years, I drink 36 different countries Morinzi. En los últimos años he tomado más Morinzi en 36 países. Together, many hundreds DXN members. Junto con muchos miembros de DXN. So today, it's really early morning here, but I would like to drink my today Morinzi in front of you. Y el día de hoy aquí es muy temprano, pero me gustaría tomarme mi botella de Morinzi diaria enfrente de ustedes. So, and I would like to record this screen record. So please put my face here. Thank you. Of course. And Okay, good. Él va a grabar esto para poder publicarlo en su publicación del Daily Morinzi tomándose su botella. So, I hope you will follow me and you will see what is the result. So first I will shake it. Y espero y me sigan y puedan ver los resultados. Primero voy a agitar la botella. Cheers. ¡Salud! Yo le voy a decir salud con mi café. Miren todos estos beneficios de nuestro embajador tomándose su Morinzi. Thank you. So Thank it you. was my today presentation. I think it was a little bit long, but I hope you find some point that you can use in your DXN success. Of course, thank you, Crown Ambassador. Esta fue la presentación de nuestro embajador Corona. Él espera de que le haya podido aportar información de alto valor para que ustedes puedan crecer su negocio. Once again, on behalf of all the community which we have a lot of viewers right now all over the world. You know, we have Colombia, we have Peru, we have United States. It's just an amazing thing to see everyone come together. Es algo muy hermoso poder ver cómo esta comunidad se une para poder aprender y poder implementar todo este conocimiento para crecer nuestro negocio. So on behalf of the community, on behalf of Mr. Praid and Dr. Lim, thank you so much for expanding your knowledge and sharing it and duplicating it so that we can continue growing as a family, one world, one market. Yeah, thank you for the invitation and congratulations to you. I saw the numbers and I watch others monitor is what's happening in the Facebook Live. So congratulations to you and I hope one day we can meet personally. Thank you. Of course. Thank you, Crown Ambassador. I'll see you in a few seconds. Así de que, ¿qué les parece, mi hermosa comunidad? What do you guys think? This was such an amazing training. Fue un entrenamiento de maravilla. La energía que estuvieron en todos los comentarios. Así de que un fuerte aplauso para todos ustedes. A round of applause for all of you, all of our viewers who are watching. Everybody that took the time out of their day to make sure that they can take their business to the next level. Todos ustedes un fuerte aplauso porque se tomaron el tiempo de su día para asegurarse de que aprendieran algo nuevo para llevar su negocio al siguiente nivel. Así de que mi nombre es Yasmín Almanza. Esto es una comunidad de personas saludables y felices. Y recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, hora Chicago, tenemos capacitaciones donde apoyamos a líderes internacionales maravillosos y saludables como tú a llevar su negocio al siguiente nivel. Recuerden de compartir este video, darle like, etiquetar a sus personas en su equipo y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que tengan una excelente noche y recuerden que nosotros somos DXN. ¡Hasta luego!